Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que ver con el bienestar de todos los colombianos. No importa la raza, no importa la ideología, la orientación sexual, no importa que haya diferencia. Mejor, este es un país multicultural y pluralista y todas las decisiones políticas y administrativas tienen que ser pensadas en el interés general, o sea, de todos, sin ninguna distinción. ¿O no? Leonardo Domicó, quien es presidente de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por este espacio que nos han abierto. ¿Y qué le parece eso que acabo de decir? Excelente. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. ¿Se sienten los indígenas realmente tenidos en cuenta por las decisiones políticas y administrativas de este país? Claro que sí. Sí. Así es. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita y muchas cosas más, porque vamos a empezar con información. El ex candidato presidencial por el partido Alianza Verde, Antanas Mockus, dijo que con afiches o sin afiches financiados por Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010, este habría ganado las elecciones. Este comentario de Antanas Mockus es en reacción a lo que se afirmó en su partido Alianza Verde, en el sentido que nos tumbaron las elecciones. El Consejo Nacional Electoral estudiará la posibilidad de investigar o no lo que ocurrió con la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010. A propósito de que, ya lo habíamos dicho, de que existe una figura en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, artículo 52, que es el de la caducidad, que quiere decir que 3 años después de ocurridos los hechos, y esto ocurrió en 2010, no se puede investigar ese hecho. Pero el presidente Juan Manuel Santos dijo: estudie el Consejo Nacional Electoral la posibilidad de que, no obstante esta caducidad existente en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no obstante ello, que se investigue y si hay lugar a sanciones, que las haya. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que no ha sido notificada por parte de la Procuraduría General de la Nación, que ha abierto una indagación preliminar en su contra por presuntamente haber utilizado recursos públicos para hacer publicidad de su gestión. La indagación preliminar busca determinar si la gobernadora realmente incurrió en una falta disciplinaria al usar recursos públicos para informar por diferentes medios del país cómo iba su gestión como gobernadora. Y la gerente de Paz y Posconflicto de Antioquia, Tatiana Gutiérrez Pérez, dijo que las preocupaciones del gobernador Luis Pérez Gutiérrez respecto de las zonas de concentración que hay en Antioquia son legítimas, porque entre otras le parece muy llamativo que faltando menos de 70 días para que termine este periodo de desmovilización y desarme de los guerrilleros de las FARC, no se sepa qué va a hacer de ellos en el día 181, cómo efectivamente se van a reintegrar a la civilidad y a la institucionalidad. Además, Tatiana Gutiérrez ha dicho que la Comisión Verificadora de la ONU no está cumpliendo con su misión. Vamos a recordar precisamente con esta nota lo que ha dicho el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, que lleva a Tatiana Gutiérrez, la gerente de Paz y Posconflicto de Antioquia, a afirmar esto. Gutiérrez aseguró que las Naciones Unidas desconocían que 3 integrantes de la guerrilla habían desertado del proceso y se dieron a la fuga con armamento y granadas. La información que yo recibí es que los guerrilleros, con un buen armamento y con buenos equipos de campaña, se volaron de la zona de normalización el día 8 de marzo. El Comité de Verificación de la ONU no se dio cuenta. Y el 9 fue las FARC las que le informaron a la Comisión de Verificación que se habían salido estos guerrilleros. Esa información, no sabemos por qué motivo, no había sido hecho pública
El gobernador manifestó que curiosamente el 8 de marzo fue el día que le prohibieron el ingreso a la zona de concentración. También resulta muy picaresco que el 8 era el día que iba a haber la visita de la gobernación de Antioquia a ese mismo campamento, y ahí también pues mostró que de pronto existía algún tipo de dificultades de comunicación, porque que se vuelen 3 guerrilleros es un problema que nos afecta a nosotros, como lo he dicho, que no queremos que hayan deserciones, pero también creo que descompone la estructura misma de las FARC cuando este tipo de hechos están ocurriendo. El mandatario departamental dijo que estos 3 hombres ya fueron identificados y que están siendo buscados por las autoridades. Leonardo Domicó, presidente de la Organización Indígena de Antioquia, oía cómo se sienten ustedes, los indígenas del departamento, por esta situación que está denunciando el gobernador. ¿A usted los afecta directa o indirectamente de alguna manera? Claro, bueno, primero nosotros estamos con la paz. Sí. Segundo, para el tema étnico en el país, hay un capítulo étnico donde está contemplado la participación de los pueblos indígenas en este proceso, pero hemos evidenciado que se ha hecho, que hace falta aplicar mayor ejercicio de socialización y en donde también nos escuchen. Entonces pareciera que en los lugares donde está la concentración no se ha concertado y ha sido un tema poco abordado, y eso nos preocupa muchísimo. Leonardo Domicó, presidente de la Organización Indígena de Antioquia. Enseguida está con nosotros también Janet Martínez, quien es la gerente indígena del departamento. Será después de unos mensajes, ya regresamos. Salvemos vidas en la vía. Pórtate bien. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todos por un nuevo país. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Retornamos a Sinergia Informativa y saludamos a Janet Martínez, quien es la gerente indígena del departamento de Antioquia. Bienvenida, gerente, a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias, Roger, a toda tu audiencia y tu público. Feliz de estar acá nuevamente y compartir todas las inquietudes que tengamos sobre las comunidades indígenas. Janet, le pregunté al principio a Leonardo Domicó, el presidente de la OIA, si se sentían o no desplazados, excluidos de lo que debe ser, de la razón de ser, de las decisiones políticas y administrativas de nuestro país, nuestro departamento y de cada municipio. En el sentido de, por ejemplo, se les respeta a ellos todos sus derechos y se les tiene en cuenta con todos los beneficios. ¿Usted qué dice? Bueno, las comunidades indígenas de Antioquia son comunidades vulnerables y en este proceso son las comunidades que han estado afectadas. Yo diría que son las más comprometidas en este conflicto. Hoy tenemos que hacer un llamado porque no han tenido en cuenta las comunidades indígenas para los beneficios que se puedan otorgar a través de todos los proyectos que vienen del posconflicto. Eso es grave porque entonces Leonardo Domicó, presidente de la OIA, supuestamente lo que acaba de pasar con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es ojo con esto, es la columna vertebral del sistema integral de la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición, que beneficia a las víctimas, y ustedes han sido víctimas especiales del conflicto, pues se supone que eso es para ustedes. Entonces, ¿cómo así que no se están viendo beneficiados? Bueno, hoy en el plano actual, específicamente para el tema de posconflicto, nosotros los indígenas hemos participado poco. Por eso. Nos han consultado poco en todo el ejercicio de la planificación, de qué manera estos proyectos se deben de desarrollar a largo plazo. No nos tienen en cuenta nuestros aportes. Y eso es una vulneración a la participación, como lo hablábamos al comienzo. Pero usted confía plenamente, usted dice apoyo el proceso de paz, obviamente lo que viene, que es la materialización de lo acordado, que es el posconflicto, pero usted confía plenamente en que van a salir ustedes beneficiados realmente. Bueno, yo aclaro, nosotros estamos con la paz, pero todos los elementos que constituye o que lleva a la discusión para la materialización de la paz
obviamente los pueblos indígenas, que somos los primeros afectados, debemos de estar allí participando. ¿Y cómo debe ser eso y cuándo? La primera participación es que las organizaciones que son garante deben de reunirse con las autoridades indígenas del territorio. Sí. Segundo, debemos de conocer y hacer parte de la discusión del contenido donde están, digamos, la metodología a desarrollar en los territorios indígenas. Ajá. Eso es un segundo camino. Sí. Y tercero, independiente, si la zona de concentración está en un territorio indígena o no, los pueblos indígenas hemos sido víctimas por muchos años. Sí, señor. Entonces, todo el ejercicio de la discusión, en ese escenario debemos estar nosotros. Sí, señor. Y la gerencia indígena de Antioquia, Janet Martínez, de alguna manera está apoyando esos procesos, está asesorando a las comunidades indígenas para que, como lo pretende Leonardo Domicó, como lo pretenden las comunidades indígenas del país, realmente resulten bien beneficiadas con este proceso. Sí, nosotros estamos articulados, trabajando de la mano con la organización indígena, que es la organización que representa a las comunidades y los pueblos indígenas de Antioquia. Pero sí queremos una participación importante de estas autoridades dentro de todos los programas que se concerten para las zonas, que incluso las 5 zonas tenemos comunidades indígenas. En el municipio de Dabeiba es el municipio de Antioquia que más comunidades indígenas tenemos. Tenemos aproximadamente 7.000 indígenas. Hoy no tenemos una invitación a ninguna reunión, a ningún proceso, ni de las autoridades nacionales para incluirnos en esos procesos que están desarrollando en este municipio específicamente. Esto es un ejemplo de todo lo que está sucediendo en Antioquia. Nos llama la atención entonces para que este proceso realmente sea integral y la paz sea estable y duradera. Si no están todas las comunidades tenidas en cuenta, entonces realmente no va a ser una paz estable y duradera. Bueno, este es el primer momento que me parece bien importante que tuviéramos en cuenta, porque estamos hablando de la paz que nos debe tocar a todos, y especialmente a las comunidades indígenas que han sido principales víctimas del conflicto armado en el país. Enseguida, cuando regresemos, vamos a hablar de, como dicen por ahí, el caído caerle, de 463 familias indígenas de Murindó y 12 de 20 que viven en Nechí, que tienen problemas, están damnificados por el invierno. Pero esto será después de unos mensajes y después de analizar esta frase. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. Deja este legado para la reflexión Winston Churchill. ¿Qué piensa usted, Leonardo Domicó, presidente de la Organización Indígena de Antioquia? Bueno, para no seguir muriendo políticamente hay que elegir con disciplina y al que es. Ajá. Nosotros los indígenas en cada proceso electoral morimos con mucha frecuencia porque no pensamos, no reflexionamos y no amarramos los compromisos con los políticos. Eso me suena a que muchas veces se sienten engañados. Llevan ustedes más de 500 años sintiéndose engañados. Entonces, muy buena la reflexión de Leonardo Domicó. Estudiemos bien. Y hago una anotación. Hago una anotación, pero estudiemos bien para darle la oportunidad a Janet Martínez. Analicemos bien y el año entrante, cuando vamos a elegir senadores, representantes y próximo presidente de la República, elijamos a los mejores, que no nos engañen. Bueno, una ventaja que tenemos hoy, que tienen las comunidades indígenas, es que elegimos un gobernador comprometido y que está pensando en grande por los pueblos indígenas del departamento. O sea que ahí no se sienten ustedes muriendo. Bueno, ahorita dije 463 familias, son muchas familias en Murindó, damnificadas por el invierno, y 12 en Nechí. ¿Cuál es la solicitud que hacen ustedes desde la Organización Indígena de Antioquia, Leonardo Domicó? Bueno, nosotros estamos invitando a los antioqueños y antioqueñas para que nos unan a esta causa por nuestras familias indígenas que hoy, a raíz de ola invernal, han perdido los cultivos como yuca, plátano, maíz y los animales.
y algunas casas destruidas. ¿Y cómo la ayuda? Las ayudas que estamos solicitando como kits de mercados, productos no perecederos, ropa, colchonetas, carpas y otros aportes que nos puedan voluntariamente hacer los ciudadanos. ¿Y cómo es el acompañamiento de la Gerencia Indígena de Antioquia para que los antioqueños solidarios se hagan presentes con estas 463 familias de Morindo y 12 de Nechí? Bueno, la Gerencia Indígena desde el viernes estamos de frente a este problema que tienen nuestros hermanos indígenas de los municipios inicialmente de Morindo, ayer de Nechí. Con el DAPAR hemos estado articulando acciones de atención inmediata. El viernes se rescataron 4 heridos en el municipio de Morindo a través del apoyo y la alianza con el Ejército Nacional. Se brindó el sábado un nueva con kit de alimentos, de frazadas en colchonetas, cobijas, kit de aseo al municipio de Morindo. Ayer se envió nuevamente otro helicóptero con ayudas humanitarias, se enviaron 200 kits de mercado, que es lo más importante que tenemos que socorrer a esas familias porque perdieron todos sus productos del pan coger. Y además están incomunicadas las comunidades indígenas. Ayer nuevamente la alarma está con el municipio de Bagre Nechí, es una comunidad integrada por 20 familias, 12 familias damnificadas totalmente, perdieron hasta sus enseres de sus casas. También el DAPAR envió una comisión ayer a la zona a hacer una caracterización de las familias para poder brindar el apoyo. Sí. Con el Cuerpo de Bomberos y la OIA estamos haciendo una campaña privada para recolectar más apoyo, más ayudas a estas familias, porque hoy estamos brindando una atención inmediata, pero es una familia que tenemos que seguir acompañando porque tenemos un plan, tenemos que realizar unas acciones, un plan de choque para no dejarlas desamparadas. Porque no es la comidita de ahora nomás, no son las frazadas de ahorita nomás, es que ellos tienen que seguir viviendo con dignidad, ¿o no, Leonardo? Claro, hay que entender que las dinámicas territoriales de estos municipios son muy complejos. Primero, el problema del acceso. Solamente en el caso de Morindo llega a las comunidades indígenas por vía fluvial. Hoy es imposible llegar a esas comunidades. Segundo, obviamente la principal dieta de la alimentación de estas comunidades indígenas son los cultivos de pan coger y hoy eso está se lo lleva el río. Arrastrado por el río. Entonces, y la tercera situación es que obviamente como no tienen un tema laboral, pues no hay ingresos adicionales. Sí. Entonces hoy los niños, las mujeres y los hombres están en una situación muy complicada, pero a esto también se suma un problema de salud, puesto porque están casi que asignados o refugiados en las viviendas de sus familiares. Entonces el problema no solamente es la alimentación, también hay que hacer una intervención relacionada a la parte asistencial. Sí. Y el otro compromiso pues ya de la organización y de las entidades responsables es cómo buscar un sitio para la reubicación de estas familias indígenas. De hecho, también la Organización Indígena de Antioquia tiene personal realizando todo un censo para así identificar con exactitud las familias damnificadas. ¿Hay alguna cuenta, hay alguna manera, un número de teléfono, algo que comunique a los solidarios con ustedes? Bueno, nosotros en alianza con la Gerencia Indígena hemos decidido que los apoyos en cuanto a mercado y otros elementos para estas familias damnificadas los lleven al Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí. Muy bien. O a la carrera 49, número 6357, sede de la Organización Indígena de Antioquia, ubicado en Prado Centro. Prado Centro. Entonces, al Cuerpo de Bomberos de Itagüí o a la sede de la Organización Indígena de Antioquia, que queda en Prado Centro. Terminemos y enseguida damos el último datico para que ustedes, los solidarios de Antioquia y de Colombia, se unan a la salvación de estas 463 familias indígenas de Morindo y 12 de Nechí. Una síntesis de cómo le fue a usted en la rendición de cuentas ante la Asamblea de Antioquia como gerente de indígena de Antioquia.
Bueno, el día de ayer en la Asamblea de Antioquia, la gerencia rindió cuentas de la ejecución de los recursos del 2016. Fue satisfactorio poder mostrar a la Asamblea y a toda Antioquia la ejecución que hicimos del 94.7 en el 2016, atendiendo que fue una gerencia que realmente estuvo inactiva 6 meses, que fue el periodo pues, desde junio que ingresé a gerenciar y a estar al frente de esta área. Y lo más importante de esta ejecución fue la gestión del 186% de los recursos. Entonces, esto nos motiva y nos compromete a seguir haciendo un trabajo por esas comunidades, por los pueblos indígenas. Excelente. Además que aliados con la OIA y con muchas instituciones vamos a lograr este año impactar y mejorar la calidad de vida de todas las comunidades. Ojalá le vaya muy bien a usted, Janet Martínez, la gerente indígena de Antioquia, para que a estas comunidades indígenas tan olvidadas por nuestro pueblo en general, realmente tengan ese apoyo y ese acompañamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Janet Martínez. A ustedes muchas gracias por esa invitación y siempre vamos a estar atentos a contarles lo que estamos trabajando por los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Leonardo D'Amico, presidente de la Organización Indígena de Antioquia OIA. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Bueno, muchas gracias también, Roger, a usted y al canal por abrirnos este espacio. Con todo gusto. Recuerden, va a un número de teléfono 520-7404, 520-7404 o Cuerpo de Bomberos de Itagüí o la sede de la Organización Indígena de Antioquia en Prado Centro, para que quienes podamos y queramos ayudar a estas 463 familias indígenas de Murindó y 12 familias indígenas de Nechí, pues lo hagamos. Muchísimas gracias por ese gesto noble y solidario. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa. Vuelve a las 5 de la tarde con Nos Cogió la Noche y luego se puede ver nuevamente a las 9:30 de la noche. El noticiero Cosmovisión Noticias a las 7:15. Se puede volver a ver a las 11:15. Sinergia Informativa también puede verse a las 9 de la noche nuevamente. Muchísimas gracias. Chao.